Hola, soy Alicia Palacios Ferri, soy doctoranda en la Universidad Politécnica de Valencia y voy a hablar sobre los cambios culturales, paisajísticos e identitarios del paisaje cinematográfico. En primer lugar, realizaremos, en primer lugar, realizaremos una introducción para posteriormente especificar qué terminología vamos a hablar para hablar del turismo cinematográfico. Posteriormente hablaremos sobre el mismo y terminaremos hablando del desierto de Tabernas como un ejemplo de turismo cinematográfico en España. Todas las personas que están escuchándome ahora mismo en algún momento han sido víctimas del poder inmersivo que tiene el medio cinematográfico, se han sentido parte de una historia, se han sentido como uno de esos personajes y también se han sentido presentes en un paisaje en el cual realmente físicamente no han estado nunca. Y al fin y al cabo todas las películas que vamos viendo a lo largo de nuestra vida van conformando nuestro imaginario. En cuanto a la terminología, nosotros vamos a hablar del turismo cinematográfico, pero sin embargo hay otros tantos términos como es film tourism, movie induced tourism, film induced tourism y movie tourism. El turismo cinematográfico, sin embargo, en los últimos años ha sido utilizado tanto en textos sobre turismo y sobre cine. El enfoque, vamos a hablar de producciones cinematográficas, pero no voy a hablar exclusivamente de películas, puesto que actualmente las series son equiparables a las películas porque un capítulo de una serie es equiparable temporalmente, económicamente y también su repercusión. El turismo y el cine ambos son invenciones modernistas y aunan ocio y cultura. El turismo surge en el siglo XIX, ya que Thomas Cook abre la primera agencia de viajes del mundo en Gran Bretaña en 1851 y a pesar de que al principio no tuvo mucho éxito, posteriormente esa estrategia fue duplicada por toda Norteamérica y Europa. Y tan solo 55 años después es cuando comienza el cine con la invención del cinematógrafo. En los inicios del cine, los escenarios utilizados podían ser reales, pero estos no tenían por qué ser identificables. O sea, digamos que no se apreciaban simbolismos como podía ser la Fontana di Trevi en Roma o la Torre Eiffel en París. Estos escenarios también podían ser artificiales, como es el caso de Dr. Caligari, y estos decorados normalmente, digamos que venían heredados del teatro. Los avances técnicos y conceptuales afectaron a la forma en la que se representaba el paisaje en el cine, y entonces el paisaje comenzó a mostrarse de una forma más fidedigna que los lugares mostrados en la pantalla para que el paisaje se comienza a mostrar de una forma más fidedigna y además los lugares empiezan a ser identificables. El turismo cinematográfico no habría nacido si no tuviéramos la necesidad de visitar presencialmente el lugar que hemos conocido de forma virtual a través de la pantalla. Digamos que se realiza la visualización de la película y esto es equivalente a una experiencia anticipada de lo que vamos a acabar viviendo cuando visitemos ese lugar de forma física. Visitar el escenario cinematográfico sería como reconocer el paisaje que hemos conocido de forma virtual. El nacimiento de este fenómeno surge en los años 50 con películas como Vacaciones en Roma. Roma de repente se convirtió en el lugar en el que iban todos los americanos de viaje. Y realmente esto no se hacía a propósito, no había una estrategia detrás. Pues los movie maps, que son mapas virtuales en los que puedes ver las películas y las series que se han rodado en un territorio. Por ejemplo, en Visit Britain se puede ver las 200 localizaciones cinematográficas y televisivas que se hacen durante 60 años en ese territorio. Por otro lado, en los años 90 comienzan las estrategias de marketing para promocionar los lugares de rodaje, ya que el 30% de la producción de las películas se queda en el lugar donde se ha rodado. El paisaje cinematográfico se puede dar a conocer no solo en la película, sino a través del tráiler previo al estreno, en la película, las entrevistas, en los informativos y en publicaciones científicas posteriores a la película. También aparecen los Film Commissions, que son organismos públicos de ámbito estatal, regional o local, sin ánimo de lucro, y lo que hacen es promocionar un área geográfica para conseguir la mayor cantidad de escenarios posibles, de rodajes posibles en esos escenarios. Se pueden diferenciar distintos tipos tipos y características del turismo cinematográfico. Estaría por un lado la motivación principal del viaje, que sería el escenario real de una película, se convierte en la principal atracción que motiva un viaje. Puede ser un peregrinaje que sería
una forma de homenajear a una película. El nostálgico, visitar lugares donde se rodaron películas que representan otras eras. Atracciones turísticas construidas con la intención de atraer a los turistas. Lugares equivocados, o sea, películas que son rodadas en lugares imitando otros lugares. Parques temáticos en estudios cinematográficos, que son construcciones que se relacionan con un estudio, aunque no se produzcan rodajes reales dentro de ellos. Y los tours de películas, que son rutas distintas por localidades, por el rodaje de películas, como hemos visto ya con los movie maps. El paisaje en la película se puede comparar con un emplazamiento publicitario. Quiere decir que es un producto, una marca, un mensaje que aparece en un medio, sea una película o una serie, y esto puede afectar el comportamiento y las creencias de la audiencia. Y eso es exactamente lo que ocurre cuando se ve un lugar, se está promocionando de alguna manera ese lugar y el espectador recibe un estímulo y desea automáticamente visitar un lugar porque lo ha visto a través de la pantalla. Hablando concretamente de los cambios culturales paisajísticos y ahora vamos a hablar concretamente de los paisajes culturales paisajísticos identitarios del desierto de Taberna. En cuanto al escenario cinematográfico, España es un lugar en el cual se han rodado muchísimas películas internacionales por el clima, la ausencia de conflicto bélico, por la mano de obra barata, porque también es un país vacacional y aprovechan para también tener sus vacaciones en España, por la variedad paisajística que existe y también por el patrimonio histórico que poseemos. Concretamente, el desierto de Tabernas fue elegido puesto que se puede encontrar sierra, desierto, mar, distintos tipos de paisaje. Tenía también patrimonio histórico, bueno, tiene patrimonio histórico musulmán y también porque es un paisaje ya veterano en los rodajes cinematográficos. Pero sobre todo porque es el único desierto que hay en Europa, lo cual quiere decir que no hacía falta viajar a países donde hay desierto pero que también hay conflictos bélicos. El escenario rodado en España han sido Sopa de Ganso, Campanadas a Medianoche, Doctor Civago, El Imperio del Sol, Indiana Jones y la Última Cruzada, Star Wars Episodio 2, Vicky Cristina Barcelona o El hombre que mató a Don Quijote. Repasando algunos de los hitos cinematográficos del desierto de Tabernas, pues tenemos por un lado La llamada de África, que se produce, que es la primera película rodada en Tabernas, que se rueda en 1952. Posteriormente, una de las producciones más conocidas de la historia del cine, Lawrence de Arabia. Y la época del oro del western fue desde los años 40 a los años 60. Joaquín Romero Marchant es considerado el predecesor del spaghetti western. Posteriormente llega Sergio Leone y filma muchas de las películas más famosas de este género, como es el caso de Un puñado de dólares. En el 68 se consigue la cota máxima de rodaje en Almería, alcanzando los 39 rodajes anuales. Almería es conocida como el Hollywood europeo. En cuanto a las modificaciones físicas que se producen en general en los lugares de rodaje, pero concretamente en el desierto de Tabernas, pues En cuanto a las modificaciones físicas que se producen en el lugar de rodaje, tenemos por un lado las intervenciones sustractivas, es decir, que afectan de forma negativa al paisaje, por otro lado las intervenciones aditivas, que afectan de forma positiva al paisaje, y finalmente la intervención neutra, lo cual quiere decir que ellos construyen un decorado y cuando termina el rodaje lo quitan. Entonces no afecta de forma ni negativa ni positiva al paisaje. Y en el ámbito temporal podemos hablar de algunas intervenciones que son temporales, puesto que estas intervenciones se quitan tras el rodaje, y por otro lado las intervenciones perpetuas, que son aquellas que luego permanecen en el paisaje, sea de forma natural o artificial. Ejemplo de intervención neutra. El templo de Conan el Bárbaro fue incendiado durante el rodaje, por lo que esto no afectó al paisaje. No queda rastro de lo que sucedió allí. En cuanto a intervención sustractiva, tenemos el caso de Hasta que llegó su hora, en película en la cual seccionaron una montaña de 20 metros de altura para construir 1 kilómetro de ferrocarril que era necesario para la filmación. Intervención aditiva sería en Lawrence de Arabia. En la Rambla del Cautivo cogieron palmeras de Alicante y las llevaron a Almería, y no era un atrezo, sino que plantaron realmente allí las palmeras que a día de hoy todavía existen y permanecen.
Otra intervención aditiva, pero en este caso no es natural, sino artificial, serían las construcciones arquitectónicas que realizaron para el bueno, el feo y el malo, y los extras de la película lo que hicieron fue crear parques temáticos. Y tenemos Oasis Mini Hollywood, Fort Bravo y Western Leone. Y lo que ocurre concretamente con el desierto de Tabernas es muy curioso, y es que el desierto de Tabernas, al convertirse en un lugar de rodaje, en un paisaje cinematográfico, perdió automáticamente su identidad, porque actualmente se conoce al desierto de Tabernas por las películas que se han rodado allí, no por todo el patrimonio que tenía anterior a esto, por todo el valor cultural y la identidad que ya tenía formada antes de convertirse en lo que se ha convertido. Y también es porque nunca se ha interpretado a sí misma, siempre ha interpretado otros lugares, como Arabia, Pakistán, Turquía, el norte de África o incluso lugares fantásticos. Y es muy curioso que Bodas de Sangre de Federico García Lorca, cuando fue llevado al cine por Paula Ortiz con la novia, no fue realizado en el desierto de Tabernas, que es donde realmente sucede la historia de Lorca, sino que fue rodado en Aragón. Digamos que fue una oportunidad perdida de que el desierto de Tabernas se interpretara a sí mismo. Bueno, muchísimas gracias por la atención y espero vuestras sugerencias, vuestros comentarios y estaré encantada de responder a vuestras preguntas.